Bien, amigos, estamos de regreso en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Recuerden que este programa lo pueden ver esta noche en nuestro canal en reposición a las 9 de la noche y a partir ya de un par de días disponible en nuestro canal de YouTube. Tal como les dije en la primera parte, hoy voy a entrevistar primero una entrevista que a lo mejor no va a ser entrevista, va a ser una conversación, pero para mí esto guarda un papel muy significante, muy especial, porque se trata de una de mis más apreciadas compañeras de la Universidad Católica Andrés Bello. Eh, Ella tiene dos maestrías, una en la Universidad Central de Venezuela y otra en Alemania, sobre Derecho y Política Internacional. Durante algún tiempo fue corresponsal en Washington de CNN en español, pero lo más importante de todo esto es que es una analista y una profesional a carta cabal. Y reitero, pero lo más importante es que es amiga mía. Hola Sonia, bienvenida a Frente, qué gustazo verte. Hola Jairo, muchas gracias por invitarme a tu programa. De verdad que para mí también es un gusto estar contigo y compartir también con tu público. Sí, qué bueno, Sonia, que nos estamos reencontrando a través de la tecnología. Después de aquellos años en la Universidad Católica Andrés Bello, ¿no? Tú sabes que yo estuve en la universidad en estos días con motivo de la graduación de mi hija menor y estuve, bueno, estos días no, ya hace, lo que pasa es que el tiempo pasa tan rápido, hace un año y medio, 2 años. Y después, antes de eso, estuve en la graduación de mi hija, que también egresó en comunicación social, y de verdad es imposible olvidar esa época tan Oh, maravillosa. wow, la Venezuela aquella, ¿verdad? Sí, esas eran épocas doradas realmente. Nosotros creo que hemos sido privilegiados de haber conocido una Venezuela que ya no está por ahí, ¿verdad? Bueno, Pero uno nunca pierde las esperanzas. Además que me alegro que tus hijas hayan seguido la vena del papá con bueno, el periodismo. y no, y ojalá, ojalá, yo creo que ya me superaron. Mira, Sonia, además no es muy difícil tampoco, no es muy difícil eso. Sonia, ¿cuánto tiempo tienes fuera de Venezuela? Wow. Bueno, una cosa es estar fuera de Venezuela y otra cosa es perder el contacto con Venezuela. Estoy fuera de Venezuela más de 30 años, pero nunca he perdido el contacto con el país, obviamente, ¿no? Porque uno tiene su corazoncito puesto allá y además con todos los eventos que han sucedido y especialmente desde Washington porque parece ser que la suerte de Venezuela de alguna manera se ha tratado de definir desde aquí, o por lo menos Estados Unidos ha estado bastante pendiente. Yo me acuerdo inclusive en los primeros tiempos del grupo Boston, que se llamó el llamado grupo Boston, con los congresistas Cass Ballinger y William de la Hunt, que eran, por cierto, bipartidistas, republicanos y demócratas y trataron de formar un grupo entre los parlamentarios venezolanos para fomentar el diálogo. Y de hecho la iniciativa de televisar los debates en la Asamblea Nacional en Venezuela vino de ese grupo que se reunían en Nantucket. Y Bien. en esa época obviamente había Embajada de Venezuela, y el embajador Bernardo Álvarez, en un principio, cuando él llegó, fue recibido cordialmente aquí en Washington porque él venía de la industria del campo energético, Sí. de la industria petrolera, Por cierto que se parece. Entonces, desapareció, obviamente, facilitaba las relaciones. ¿Cómo? por cierto que se desapareció del panorama político. Tengo tiempo que no sé de Bien, Bernardo Álvarez. él se Eh, murió, Él murió, él se imagínate, murió. más desinformado imposible. Sí, sí, Lo pero que pasa es que él justamente fue el último embajador aquí porque ahí fue cuando Estados Unidos y Venezuela rompieron relaciones y pues él tuvo que salir y creo que al poco tiempo falleció. Creo que falleció en Caracas, si ni mal no recuerdo, sí. han pasado tantas cosas. Sonia, siempre Mu- siempre en Washington. no, me ha tocado que vivir en algunos sitios alrededor del mundo. He vivido en Moscú, he vivido en Varsovia, he vivido en Panamá. He vivido también en La Haya, en Holanda. Volando. Bueno,
me ha tocado un poco dar vueltas por aquí y por allá. Entonces, creo que siempre es bueno tener o buscar una imagen integral, porque a veces nos gusta ver las verdades en blanco y negro, ¿verdad? Y la verdad tiene matices. Por supuesto. Entonces, Fíjate, ayuda. sí, algo bien interesante, Sonia, con el tema de Washington, ¿no? Que estás allí y que yo quisiera que esta entrevista nos permita, por lo menos, aclarar muchas cosas, sobre todo desde tu visión profesional. Además que tienes una agencia, una boutique de comunicación, y eso es muy importante. Entonces vamos a aprovechar esto en aras de que mucha gente, porque el problema del país, eh, Sonia, es que cada quien lo ve como, dice una amiga que vive en Weston, cada vez lo ve la corrida desde el palco donde se sienta, ¿no? Pero la corrida sigue siendo la misma y ahí están los protagonistas. El caso de Venezuela, ¿en qué cambia con la transición de la administración Trump a la administración Biden? Por allí quiero comenzar, de acuerdo a tu experiencia, además que estás en La Fuente, estás cerquita de la Casa Blanca, ¿no? A 2 cuadras. A 2 cuadras. Mira, no, en realidad, tradicionalmente, la política exterior estadounidense siempre ha sido bipartidista. En eso no habían mayores diferencias. Obviamente, con la llegada del presidente Trump, cambiaron un poco las cosas porque él tenía un estilo un poco diferente de gobernar. ¿Qué ha cambiado? Obviamente, durante la era Trump era un poco más público a las iniciativas que se hacían en Venezuela, hacia Venezuela. Sin embargo, eso no quiere decir que la administración Biden sea diferente, tal vez tienen métodos diferentes, pero el objetivo es el mismo, un cambio democrático, un cambio hacia la democracia, otra vez una vuelta hacia la democracia en Venezuela, porque la opinión sobre el gobierno ahora de Maduro y antes de Chávez no ha cambiado. Es simplemente los métodos. Yo sé que en un tiempo se acarició la idea en Venezuela de que iba a haber una invasión estadounidense. A veces en política o las estrategias políticas nos llevan a decir ciertas cosas como para provocar algún efecto, pero eso no significa que se vaya a dar. Y en realidad no estuvo nunca planteado que hubiese una intervención de que los Marines iban a llegar a las costas de Venezuela, ¿verdad? Oficialmente, porque para empezar, la política estadounidense desde hace tiempo es no actuar solo, es buscar aliados, es actuar dentro del consenso internacional, formando grupos, ¿verdad? Para no aparecer solamente porque obviamente hay un pasado también que es innegable en el cual Estados Unidos actuaba solo de acuerdo a sus intereses y que ha dejado un sinsabor especialmente en América Latina como en algunas otras realidades alrededor del mundo. Entonces, Estados Unidos, ese cambio de política ya viene desde hace algún tiempo. Entonces prefieren no actuar solo y de hecho la mejor prueba es que inclusive en el seno de la Organización de Estados Americanos, que también está aquí en Washington, se han formado varios grupos para tratar el tema de Venezuela, para servir un poco de enlace, como el Grupo de Lima, ¿verdad? Con varios gobiernos de la región. Lo que sí es bueno recordarle a tus oyentes es que la OEA también está dividida. Y el problema, pienso yo, el problema mayor en Venezuela es la polarización, la división de blanco y negro. No hay colores en la mitad, no hay posibilidades y eso cierra muchas perspectivas. Yo entiendo que las emociones están en ebullición en Venezuela por todo lo que sabemos que ha pasado y sigue pasando. Pero en estos casos yo pienso que las emociones hay que dejarlas de un lado y hay que tratar de pensar un poco más racionalmente, porque las estrategias no obedecen a las emociones, obedecen a las estrategias racionales.
Claro, Y eso es lo que ha faltado. fíjate una cosa, Sonia, tú siempre tuviste, bueno, yo siempre lo tuve claro también, además he indeseado una hipotética invasión a Venezuela, ¿no? Siempre lo tuve claro y además tampoco lo deseo, ni lo deseaba, ni lo deseo, ni lo desearé, ¿no? Menos de que ocurra una catástrofe de orden humanitario, pero no creo que sea lo más saludable para el país. Pero fíjate, esa circunstancia y ese discurso no se manejó aquí de esa manera, sino más bien se manejó como de una manera ambigua. Y mucha gente, sin saber lo que significa una invasión, bueno, acariciaba esa idea porque bajo una percepción trágica de decir, bueno, yo prefiero una invasión a lo que estamos viviendo. ¿A qué crees tú que se debió ese manejo comunicacional? Tú eres experta en el área. Bueno, por una parte era la estrategia, era parte de la estrategia. Hay que recordar que en esos días en que se anunció el tema de la posible invasión, porque en realidad nunca se dijo vamos a invadir. Totalmente. Está sobre la mesa, estamos barajando posibilidades, ¿verdad? Lo cual no significa, es un poco como sentar ciertos límites. Podríamos llegar allá, ¿verdad? Eso es como en un juego de cartas, ¿no es cierto? Tú no le vas a decir a tu grupo en la mesa qué cartas tienes, ¿verdad? Tú tratas así como de poner una cara, hay una cosa que se llama, creo que hay una expresión que se dice la cara de póker, o sea, tú no vas a revelar cuáles son tus cartas, ¿verdad? Entonces era un poco eso para como una estrategia. ¿Fue lo más acertado o no? Pues tal vez dado lo que estamos viendo hoy, pues no. En realidad, sin embargo, Estados Unidos ha mantenido el tema de Venezuela vivo, no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, construyendo coaliciones alrededor de Venezuela. Um, el tema es que mucha gente se quedó pensando realmente, eso es como que yo me quede, bueno, te podrías ganar la lotería y yo me quedo en mi casa y no trabajo y no hago nada esperando que me voy a ganar la lotería, ¿verdad? Y la vida real, el mundo real no es así. Puede ser que a uno le toque, ¿por qué no? Pero no Pero está de para que acuerdo a al uno mundo le toque, real. para que a uno le toque, hay que jugar la lotería, ¿no? Para empezar por ahí, exactamente, ¿no? Así. Entonces, yo creo que eso, hay varios factores que han imposibilitado realmente un cambio. Es más, te voy a decir algo. Cuando Chávez falleció, para mucha gente Chávez fue el que llevó a Venezuela a la situación en que estamos hoy. Y Chávez falleció y no sucedió nada. Entonces, ya por ahí uno debería empezarse a preguntar qué fue lo que pasó, ¿verdad? Sí, Ahora estamos con Maduro, hay otra situación diferente, sí, pero se necesitaba algo que pasara en Venezuela, ¿verdad? Porque la comunidad internacional tiene una función específica, pero no puede hacer todas las tareas. las tareas. Fíjate una cosa, qué bueno que tocaste lo de Chávez, ¿no? Mi opinión, mi percepción, la he hecho pública, la he hecho privada, la he hecho en el programa, es que también hubo un proceso de subestimación con relación al hecho político. Yo estaba en Estados Unidos precisamente cuando Chávez prácticamente lee su epitafio, ¿no? Yo estaba en Estados Unidos, estaba en Weston y yo cuando voy a Estados Unidos, yo viví en Weston un tiempo, pero cuando yo estoy ahí yo evito reunirme un poco con la comunidad venezolana, tengo muchos amigos hispanos, como se dice allí, pero evito reunirme un poco con la comunidad venezolana porque siento que ando en un entorno muy radical, de ver las cosas muy sencillas, muy simples. Y bueno, yo me recuerdo que ese día hasta celebraciones hubo. Y Mm. prácticamente daban por sentado de que Maduro no iba a poder sostenerse, como lo había dicho Chávez, y yo a muchos les advertí, mira, yo creo que aquí se está subestimando a Maduro, que tiene una formación, estuvo en La Habana un tiempo, La Habana está diciendo esto. O sea, yo creo que las cosas no son así, y eso pasó, Sonia, eso ocurrió.
se subestimó el hecho y bueno, y tuviste toda la cantidad de irregularidades de orden legal que se hicieron para que el señor Maduro quedara presidente, incluyendo hasta la misma, el mismo blackout con lo de la muerte de Chávez, y fíjate en la circunstancia en la que estamos. Entonces, yo vuelvo a retomar, el tema es que no se habla claro y no se hace, y ha habido un proceso de subestimación. Incluso cuando empezó este proceso con Trump, bueno, mucha gente daba por descontado que esto era una cuestión de 90 días, y el liderazgo político no se encargó de decir, señores, time, poco a poco se generaron muchas falsas expectativas, y es lo que tiene ahorita la gente de brazos caídos, poca motivación, y bueno, pero nunca, como la política es dinámica, nunca esto se va a detener. A eso concretamente me quería referir, pero fíjate, la entrevista eres tú y no yo, ¿ok? Mira, yo te iba a decir una cosa a propósito de lo que tú acabas de decir, y es lo siguiente, o sea, la pluralidad de opiniones es, está bien, porque en realidad no podemos poner todo bajo un mismo lente, porque la gente no es igual, tiene visiones diferentes y en realidad hay que verlo como un enriquecimiento. El tema es que no podemos pretender imponer nuestras opiniones a los demás. Así como hablamos, tenemos que saber escuchar. Y parte de esa dinámica política, porque la política está ahí es para negociar. Eso es, no para poner las cosas en blanco y negro, como lo he dicho hace un momento. Eso no es ok, cada quien, Claro. la política siempre busca tener una cierta ganancia y obviamente el fin último es llegar al poder y mantenerlo, ¿verdad? Pero también la política es negociar, porque no se puede pretender que en un país tan plural como lo fue Venezuela, todo el mundo tuviera una misma opinión. Pero ahí precisamente está la ventaja del político astuto y más aún del estadista o del futuro estadista, ¿verdad? De poner las cosas en contexto. Bien, mira, vamos a hacer un corte. Al regreso vamos a seguir. Yo tenía previsto abordar el tema Venezuela en el segundo y el tercer negro, pero bueno, lo abordamos de una vez y hay mucha tela para cortar. Y yo quisiera, que creo que es la labor como comunicadores, Sonia, tratar de dejar cosas claras, de poner las cosas como si el liderazgo político no lo asume porque se cuida, pero tratar uno de orientar de la mejor manera. Creo que ese es el papel como comunicadores. Mis amigos, vamos a hacer un brevísimo corte y después regresaremos conversando con esta maravillosa mujer, Sonia Chot. Ya venimos. Ya estamos de vuelta, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Recuerden que esta noche a las 9, la reposición de este programa, y a partir de mañana en nuestro canal de YouTube, Jairo Cuba TV, y así aprovechan, quienes no lo han hecho, se suscriben y nos apoyan en esta y otras iniciativas de la comunicación. Conversando con Sonia Chot, analista político, 2 maestrías, vecina de Washington, es vecina del señor Joe Biden y de Kamala Harris. Bueno, mejor imposible, Sonia, para tener una percepción de lo que ocurre en Venezuela, por lo menos en Washington, porque pareciera que ahí todo, como que se cuecen todas las habas. Fíjate, Sonia, llega el proceso Guaidó. Yo en lo personal siempre me ha parecido, y lo he dicho, me ha parecido muy importante su iniciativa, me ha parecido un gran riesgo en lo personal y en lo político para él, pero bueno, también creo que hay algunos errores que se han cometido y en este tránsito tan largo, bueno, las cosas se van deteriorando. Cambia la administración de Trump a Biden. Yo tengo mi posición específica con Trump. Yo creo que Trump, una versión, salvando la distancia de ese discurso populista de Chávez, creo es decir, creo que se
interpretaron muchas cosas que dijo Trump. Pero bueno, entramos en una etapa donde Biden es un político con mucho más trayectoria. Sí. Y entiendo que la situación de Venezuela, como tú dices, bipartidista, en Estados Unidos sigue igual y las cosas se están retomando. ¿En qué estatus está la situación de Venezuela en este momento, de acuerdo a tus fuentes? Mira, en realidad ahora, si bien la administración de Trump cortó toda posibilidad de diálogo, ¿verdad? Porque quiso como enseñar un poco mano dura, la administración Biden no significa que quiera hacer mano dura, pero quiere abrir la posibilidad de un diálogo. Mira, aún en los conflictos armados alrededor del mundo, siempre se mantiene la ventana del diálogo, de la conversación, porque de todos modos uno siempre tiene que saber qué es lo que está pasando con el enemigo, qué es lo que está pasando del otro lado de la trinchera. Eso es algo que es prácticamente una condición, aún en las situaciones más extremas. Lo primero que se busca es el diálogo. Eso no significa que uno se va a rendir ante el enemigo o que va a acceder a todas sus peticiones, pero se abre un canal primero de la mediación, del diálogo y luego la negociación, porque se le da oportunidad a ambos lados de exponer o de poner sobre la mesa cuáles son sus objetivos, qué es lo que están buscando. Y en base a eso empieza la negociación. Obviamente no es un proceso inmediato, lleva tiempo, puede llevar años. Pero sí, pero es una parte necesaria. Y en estos momentos la administración Biden está tratando de abrir, visto que las sanciones que se impusieron y que no solamente vinieron desde la época del presidente Trump, No, el presidente Barack Obama también impuso sanciones en Venezuela, inclusive George W. Bush. Y las sanciones han continuado con Biden. Pero hay una cosa que hay que recordar. Las sanciones son una estrategia como de cuando ya todo prácticamente está así como listo para darle la patadita para que ya se resuelva la situación, ¿verdad? Pero las sanciones no son nunca una política a largo plazo porque no dan resultado, porque al final quienes salen afectados son la gente del pueblo. Claro, Es la gente común, porque el gobierno no sale afectado. Un gobierno tiene poder. Y un gobierno como el que está ahora en Venezuela tiene todo el poder del mundo, tomando en cuenta que no hay controles, no hay separación de poderes, ¿verdad? Entonces tiene la sartén totalmente por el mango. Es muy difícil de que tú le vayas a mover. Y además le han servido también. Es imposible, pero es difícil. También le ha servido también de excusa para hablarle a su audiencia específica. Al gobierno eso le ha servido de excusa para hablarle a su audiencia específica. Con relación al diálogo, yo soy optimista, yo coincido plenamente contigo de que hay que estar hablando permanentemente, hacia arriba se estén cayendo a tiro, abajo nos estamos reuniendo. Pues tú tienes que saber en qué anda el adversario. Y eso quizás es uno de los cuestionamientos que yo le puedo hacer al G4, esa alianza de 4 partidos, además que me parece nefasto ese nombre de G4, ¿no? Porque el país, parece un organismo de seguridad, sí, así como... Y el país no son 4 fracciones, hay una sociedad civil también que está activa. Y bueno, negarse muchas veces a la conversación, entonces parece que le da como pena admitir que se está hablando. Entonces, no es negociación, es diálogo. No es como, bueno, en la política tiene que haber una negociación. Este diálogo que se va a iniciar, Sonia, tengo entendido que se va a iniciar un diálogo en México el próximo mes de agosto. No sé si tú puedes saberlo mejor que yo. Tengo entendido que el próximo mes de agosto se van a sentar la polarización de esa que hablaba. Un factor que representa, de países que representan la posición de Maduro y otro factor que representa la posición de Venezuela para tratar de buscar algunos entendimientos. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Sonia, ¿esto es prácticamente una exigencia
o no lo digamos una exigencia, pero la posición de los Estados Unidos, señores, tienen que sentarse a negociar porque esta situación es insostenible, porque yo a veces pienso y digo, bueno, Venezuela se ha convertido en un estorbo internacional. Entonces me gustaría conocer tu opinión. Bueno, en realidad no es que sea una exigencia, vamos a decir que es una sugerencia, ¿verdad? Y entiendo que el tema del diálogo no solamente va a ser en México, se están abriendo varios frentes. Bien. Es, como dicen aquí en Estados Unidos, no hay que poner todos los huevos en una cesta. Entonces, parte de la estrategia hacia Pero Venezuela. infórmanos un poquito lo que sabes, por favor. No, no, no No, bueno, yo creo que eso lo sabe todo el mundo y es bueno aclarar. Obviamente Noruega también está involucrada, como estuvo en algún momento también, y de hecho ha habido ciertos signos de parte del gobierno de Maduro, eso ya se sabe, de que de que está dispuesto al diálogo. Obviamente al gobierno de Maduro le conviene, pero yo pienso que más que verlo desde un lado, hay que verlo desde el otro, porque el juego aparentemente está trancado, digamos, temporalmente está trancado. Entonces hay que hacer algo para destrancar el juego político que está ahora afectando la supervivencia de la democracia o la vuelta de la democracia a Venezuela. Entonces, yo creo que los ambos lados se benefician de este diálogo. Obviamente no se puede poner de un solo lado, la reunión en México viene por ahí, pero hay otras iniciativas también con otros actores, aunque también la realidad internacional es dinámica y está cambiando, ¿verdad? Eso vamos a hablar un poco después. Pero lo que es importante es que vamos tal vez a tener menos información sobre los detalles. Porque una de las estrategias para que un diálogo funcione es precisamente no compartir con el público. Okay. Porque obviamente nadie va a estar de acuerdo o siempre va a haber alguien que va a criticar y puede echar a perder algún incipiente avance que pueda lograrse, ¿verdad? Entonces, te voy a poner en un ejercicio difícil. ¿Qué crees tú que es lo viable que se puede conquistar para la oposición en un diálogo? ¿Crees tú que es lo factible, a lo que el gobierno cedería y lo que permitiría destrancar este juego? A ver, un ejercicio difícil. Sí, está difícil, pero bueno, de repente aquí le encontramos solución. Mira, no, por una parte se ha visto que Maduro ha dado unos primeros pasos, ha aceptado la ayuda internacional para alimentos de un organismo de Naciones Unidas, ¿verdad? Ha liberado a estos 6 ejecutivos que tenían doble nacionalidad, que trabajaban en Citgo y que fueron engañados, fueron invitados a Venezuela para conversaciones y los metieron presos y ahora, después de haber estado presos, ahora tienen casa por cárcel. O sea, hay algunas señales que se están mandando desde el gobierno para decir estamos, y obviamente al gobierno le conviene porque el tema de las acciones sí está afectando a Venezuela, pero ya no solamente a Venezuela, sino está afectando a los venezolanos. E inclusive se ha hablado aquí de que el apoyo de Maduro no es tanto. El apoyo que antes tenía, o por lo menos el apoyo del que gozaba Chávez, no es igual al de ahora, ¿verdad? Puede haber chavistas, pero no maduristas. Totalmente, Sonia, totalmente, y eso aquí lo decimos claro, aquí lo decimos claro, y siempre lo decimos, un rechazo que está por encima del 80%. Eso es así de claro, eso es así de claro. Entonces, eso es una posición. No te restringas, ¿viste? No te restringas, yo... No, bueno, no, yo sé, pero voy hacia adelante. Vamos a ir soltando las bombas poco a poco. Así. Bueno, eso por una parte. Y obviamente, pues el apoyo con el que cuenta Maduro es la gente de su círculo inmediato, que de alguna manera todavía está recibiendo las prebendas de estar en el gobierno. Entonces, eso ya marca una situación de debilidad.
en el gobierno. Vamos a suponer, aunque nada, no podemos asumir que es completamente, pero sí hay una cierta debilidad, porque si no, si Maduro estuviera bien, no se hubiera, no, exacto, yo no necesito hablar con nadie, yo estoy bien, eso está ahí, muy claro, ¿verdad? Y por otro lado, la oposición, en este caso vamos a ponerla todo en un bloque, aunque haya miles de colores y fracciones y todo, la oposición también tiene está en una capacidad de fuerza porque tiene el reconocimiento, uh, un reconocimiento internacional, no digamos de toda la comunidad internacional, pero un reconocimiento internacional importante. O sea, no está sola. Obviamente el tema de las divisiones también ha afectado el proceso de Venezuela, porque si bien vemos que el mundo occidental está apoyando, o muchos países en el mundo occidental están apoyando el proceso a la oposición venezolana, también nos encontramos con unos cuartobates, para utilizar un término deportivo por ahí, que están apoyando al gobierno de Maduro, ¿verdad? Entonces, yo diría que hay que ser cuidadosos inclusive con eso de apoyar al gobierno de Maduro, porque en las relaciones internacionales, y eso es bueno que la gente lo recuerde, no hay amistades, hay intereses, y en base a eso se manejan las cosas en relaciones internacionales. Eso lo leí en una de tus columnas, esa opinión. Eso lo leí en tu columna bueno, para los amigos, Sonia escribe en el Diario de las Américas y la pueden buscar por internet, diariolasaméricas.com. Sí, todos los artículos. En opinión, sale los miércoles. Oye, soy asiduo. Bueno, muchas gracias, entonces, qué bueno, me alegro mucho. Entonces, eso es algo que la gente debe mantener siempre, o sea, no debe perder de vista de que las relaciones entre países no son relaciones de amistad. Y cuando mencioné también los cambios que hay internacionalmente, la dinámica internacional está ahora bastante movida, inclusive si vamos y echamos un vistazo a América Latina. Bueno, lo que hemos visto recientemente en Colombia también con los disturbios. Ecuador volvió a manos de un demócrata, de un presidente más conservador de la derecha, pero ahora Perú resulta ser que se está moviendo hacia la izquierda. Ya pasó. Exacto. Y aunque el tema de Argentina es diferente, porque si uno compara realidades, por ejemplo, en las Américas, uno ve, por ejemplo, sí es posible que el gobierno de Alberto Fernández pues esté más inclinado hacia la izquierda, pero si uno echa un vistazo más agudo a la realidad argentina, uno ve que hay una cierta estabilidad política, cosa que no se ha visto últimamente en Colombia, sin defender un lado u otro o sin decir que un lado o un gobierno o una ideología es mejor que otra. Pero en ese sentido hay una cierta estabilidad política que no estamos viendo ni siquiera en Perú, ¿verdad? Entonces, de hecho, yo creo que el mensaje aquí sería, e incluso para Venezuela, que en un tiempo exportó democracia a los países del continente, porque Venezuela fue un país que realmente exportó democracia, sobre todo en Centroamérica. En el caso de Chile, propició salida, como el caso de Chile. Exacto. Es que la democracia es un bien que uno tiene que cuidar todo el tiempo, porque no es una cosa que uno se gana, ya estamos en democracia y listo, vamos a seguir. Y en Venezuela se perdió la democracia porque en cierta forma hay que hacer un mea culpa. Los venezolanos perdimos nuestra democracia porque no le dedicamos la atención y no empezamos a reconocer los signos que había de que había un deterioro de esa democracia. Entonces, eso no es de que uno tiene un gobierno y ya tenemos democracia y ya estamos y tenemos recursos y tenemos dinero y tenemos bienestar y éramos tal vez la envidia de muchos países de América Latina que estaban en peores condiciones. Y por eso es un poco la sorpresa a nivel internacional de qué pasó en Venezuela. Todavía la gente no alcanza a medir, ¿verdad? Sonia, estos discursos populistas, bueno, a veces parece que tienen grandes efectos. El caso de Perú es algo insólito. A mí no me gusta subestimar
ningún proceso ni ningún liderazgo. De verdad, y lo digo por experiencia. Cuando surgió la figura de Evo Morales, bueno, subestimar todo el tiempo que estuvo Morales en el gobierno. El mismo caso de Ortega, que bueno, parece que ahora está enloquecido, ¿no? Parece Sí, que volvió Ortega y El Salvador también con Bukele. y están totalmente enloquecido. Y esto de Perú, lo de Perú, una inestabilidad tan grande, que pasaron las elecciones, han pasado las elecciones y pareciera que el país todavía no ha reencontrado la dirección exacta de lo que está pasando. Ahora, ese discurso populista y ese viraje a la izquierda, lo de Colombia es muy preocupante, Sonia, porque lo tenemos al lado, además, lo tenemos al lado. Y fíjate, te voy a hacer un caso. Yo hace un año y medio antes de la pandemia estuve en Medellín, en un taxi del aeropuerto y le pregunto al taxista, ¿no? Porque eso es más o menos Claro, que siempre son buen termómetro. le digo, mire, en este tema de la izquierda aquí, fíjate el contrasentido. No, es que los estudiantes son unos ignorantes. Por eso tenemos y le digo, bueno, si los estudiantes son unos ignorantes, de verdad que Dios nos agarre y confesar. El tema de Colombia es grave, es preocupante porque pareciera que va hacia la izquierda de una manera radical. Bien, no tanto a la izquierda, yo no criminalizo a la izquierda, yo no criminalizo. No, porque sabes que en Europa hay muchos países que son de izquierda, pero son democracias perfectamente A la funcionales. francesa ya, Alemania inclusive, lo que o pretendió ser más en un momento en Venezuela, a la francesa, una izquierda, la misma España, con sus bemoles, pero bien, en Venezuela no, en Latinoamérica no, en Latinoamérica no es así. Entonces, este viraje a la izquierda nos genera inquietud en Washington, en América Latina. Sonia, pero dame un minutico, vamos a hacer una pausa y al regreso desarrollamos esto, ¿te parece? Y vamos a seguir perfecto. con el tema de Venezuela. Mis amigos, ya venimos en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, conversando hoy con la colega periodista Sonia Chor. Ya venimos. Ya estamos de regreso con Sonia Chop directamente desde Washington, a 2 cuadras, señores, de la Casa Blanca, para que ustedes vean la maravilla de la tecnología, ¿no es así, Sonia? Pues sí, realmente la tecnología nos ha salvado la vida, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Yeah. La tecnología tiene dos caras, como todo. Tiene dos caras, tiene un lado positivo y un lado negativo, porque si vemos también el tema de la información y la desinformación también, ¿verdad? Que sobre todo en situaciones conflictivas, ¿verdad? O no muy claras. Entonces también la desinformación pone su grano de arena para desvirtuar un poco la realidad o para desvirtuar muchísimo la realidad, ¿verdad? Porque ahora estamos en momentos en que no se sabe dónde está la verdad. Hay que estar buscando la verdad continuamente. Fíjate, antes de entrar con el tema que te toqué de América Latina, quiero hacer un inciso allí, si cabe el término, con el tema de las comunicaciones, ¿no? También. Sonia, es increíble, yo creo que tenemos que tener un norte y estar bien anclados, los que somos comunicadores, los que abrazamos esta profesión y tratamos de mantenernos vigentes en ella, pero también esto ha sido un bombardeo de fake news, es decir, ahora todo el mundo opina, todo el mundo clasifica cosas, todo el mundo genera matrices de opinión. ¿Qué te parece este tipo de circunstancias con la comunicación y cómo reorientarnos? Vamos a darle ahí un taquito a nuestros colegas y a la comunicación. Claro. En realidad me parece muy peligroso, sobre todo porque hay una tendencia inclusive a fortalecer, crear, divulgar teorías conspirativas de todo tipo, realmente. Y eso es muy peligroso. Yo no digo, por ejemplo, desde el punto de vista de Estados Unidos, aquí la libertad de expresión y de opinión, cada quien tiene derecho que la información fluya, ¿verdad? Que la gente diga lo que quiera, pero ahí hay una gran diferencia entre lo que un comunicador social o un periodista dice y lo que cualquier persona publica en las redes. Yo no quiero decir, pues es posible que haya mucha gente que esté muy bien informada,
pero hay otra que no, y no sabemos en realidad, y no hay forma de cómo tomarle cuentas a alguna persona que publique algo en Twitter, en Facebook o en cualquiera de esas plataformas sociales, uh, hablando de X tema, ¿verdad? Y lo que más me llama la atención es que la gente, con el tema de, inclusive de las plataformas y todo eso, hace como los reenvíos. Llega algo y tú lo reenvías. Sí. Y una de las máximas del periodismo es, o Conseguir sea, una fuente. chequear la información, otra vez chequearla y volverla a rechequear, ¿verdad? O sea, nunca pasa por suficientes No, controles lo peor, para un y periodista. lo peor de eso, Sonia, es que se convierte en una matriz de opinión, así como las matrices que vive generando el gobierno, y la gente no se da cuenta y se les dice y se les vuelve a decir y vuelve otra vez con el tema, y la gente un día inventa que se murió alguien, otro día que quieren matar al presidente, otro día que me están persiguiendo, en fin, una cantidad de disparates y la gente no chequea. Pero lo peor de esto, Sonia, es el tema de los entonces llamados influencers, ¿no? Porque entonces cualquiera, de Ah, repente tú ves un video obsceno en Instagram, por ahí en estos días me enseñaron un video de una señora dominicana, y bueno, y cuando veo 1 millón de seguidores, 1 billón de seguidores, entonces uno dice, bueno, caramba, ¿en dónde estamos? ¿No? ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los valores de la sociedad? ¿A dónde va esta sociedad? Así es. Sonia, el tema de Latinoamérica, ¿hay inquietud? ¿Cómo lo percibes tú como periodista con En realidad, o sea, siendo honesta, bueno, yo pienso que aquí en Estados Unidos todo se mira o se mide en base al tema de si puede o no afectar la seguridad del país, ¿verdad? Latinoamérica como tal no está considerada como una amenaza a la seguridad, a pesar de que creo que hubo un decreto, por cierto, de Barack Obama en la presidencia que declaró, exacto, que Venezuela podía representar una amenaza a la seguridad. Bueno, eso fue como una especie de vía Bueno, para poder imponer, abrir la puerta. permíteme un break ahí. Yo me recuerdo, yo le hice una entrevista a un profesor, Oscar Albizu, que está en Alemania ahora, y a raíz de eso, y me dijo, bueno, parece que Obama como que se inscribió en el PSUV, porque eso en vez de ayudarnos, lo que hace es afectarnos, ¿no? Claro, porque imagínate, venezolano, oh, wow, porque eso no solamente afecta porque la gente, no todo el mundo tiene la misma información sobre el tema, ¿verdad? Y entonces no manejan bien las diferencias. Y Venezuela es los venezolanos también, entonces todos representamos. Es más, de hecho, te comento que aquí desde hace tiempo había una iniciativa que yo espero que no esté en la mesa, que continúe en la mesa, y era una iniciativa para poner a Venezuela en la lista de países patrocinadores del terrorismo, con todo este tema de la guerrilla colombiana que encontraba refugio en Venezuela y oh, imagínate tú que a nosotros nos hubieran puesto en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Eso no va solamente contra el gobierno, ya hubiera sido el de Chávez o el de Maduro ahora, sino contra todos los venezolanos. Y las acciones en relaciones internacionales, en política el sistema internacional no funciona tan rápido. Una vez que tú colocas a alguien en una lista, es muy difícil echar atrás el proceso. Ah, no, perdón, me equivoqué. O no, ya no es. O no, no es conveniente. Una vez te quedas allí por un buen tiempo. Y no es solamente eso, sino que eso queda grabado en la mente de las personas. Y aunque tú remuevas al país o cambies esa situación, para cambiar a la gente, ¿verdad? Lo que está pensando o la concepción que tiene cada quien de lo que es un país, eso es muy difícil y eso toma muchos años, ¿verdad? Son prejuicios que al final quedan con el individuo, quedan con la gente. Entonces eso no es tan fácil. Sonia, cuando me hablas... Me alegro que esté. ¿Ah? Dime. Cuando me hablas cuando yo te decía que tengo información, bueno, ha sido pública, en verdad, tampoco estoy descubriendo el agua tibia con eso, pero tengo otras informaciones allí y también
de respeto a la fuente, de verdad no me gusta difundir. Y lo que tú dices, a veces uno habla de más y entonces está echando a perder una cosa que puede construirse. Pero me llama poderosamente la atención lo que dijiste. Mira, ahí no solamente en México, aquí interactúa también el Reino de Noruega, aquí hay varias cosas, van a haber algunas otras reuniones, me parece eso muy bien. Pero te pregunto lo siguiente, Sonia, en ese tipo de reunión, ¿quiénes van a ser los interlocutores por la oposición venezolana? Porque, sí, no los nombres, te digo los factores, porque, bueno, hay otros factores de oposición que no están alineados precisamente al G4. No me refiero a la mesa de diálogo nacional, a la que llaman mesita propiamente, sin sacarlos de allí, pero no me refiero, sino hay otros factores reconocidos, gente de talante democrático, que también tienen derecho a opinar. Esas reuniones, esos diálogos que se van a hacer en distintos factores, ¿incluyen también oír a los demás? ¿O siempre se va a mantener este esquema con este grupo que lidera Guaidó? Bueno, para empezar, te quiero decir que eso es una tarea que tiene que resolverse en Venezuela, porque Así es. la comunidad internacional no puede estar hablando con cada uno de los factores, que sería tal vez lo ideal para muchos, pero obviamente no. Y hay que recordarle tal vez un poco a los venezolanos allá en Venezuela y fuera, que por ahora, y es una cuestión, es una situación transitoria, pero es lo que tenemos ahora, es como una especie de equipo, es el gobierno de Guaidó, que es el presidente provisional, y de hecho, si te fijas, es con quien Estados Unidos tiene trato, ¿verdad? Y a través de Guaidó es que se canalizan todas las peticiones, conversaciones, etcétera, que vaya a haber, porque de hecho Estados Unidos, hablando de Estados Unidos en este caso, no reconoce al gobierno de Maduro porque tanto Estados Unidos como los países que reconocen al gobierno interino o provisional de Guaidó es porque no reconocen al gobierno de Maduro porque lo consideran ilegal, ¿verdad? Que no ganó las elecciones en buena y debida forma, que no fueron unas elecciones transparentes. O sea, el punto de origen ya es que ese gobierno para nosotros no es legal, no es legítimo. Y si no es legítimo, mal puedo yo hablar con el gobierno. Entonces, como el operativo de todo eso vendría siendo, el canal operativo vendría siendo el gobierno de Guaidó. No quiere decir, es posible que nos guste o no nos guste, pero no podemos cambiar ahorita los esquemas porque eso va a consumir mucho más tiempo. Hay una especie de sistema, de hecho, si te acuerdas, tenemos como una especie de gobierno paralelo, una Corte Suprema paralela, un gobierno paralelo, un canciller paralelo, ¿verdad? Tal vez no sean los más ideales y cuando lleguemos otra vez a la democracia y todo el mundo pueda salir a votar, pues vamos a elegir las caras que más nos gusten. Ahora, Pero en este momento se trata de una situación operativa estratégica. por ahora, o se va a mantener en un tiempo. Te pregunto por lo siguiente, por tu experiencia. Bueno, hasta que llegue la democracia a Venezuela, hasta que llegue la democracia a Venezuela. Es decir, que si este proceso se alarga 10 años, se seguirá con... Mira, yo creo que ahora estamos en un momento que, bueno, lo ideal no es que se alargue 10 años, yo espero que sea mucho antes, ¿verdad? Que salgamos de esta situación, pero yo pienso que ahora no es bueno ponerle límites a nada. Hay que estar abiertos porque a veces se puede presentar una oportunidad, algo inesperado ocurre que puede hacer avanzar el proceso mucho más rápido. Entonces yo creo que ahora los enemigos son ponerle límites en el tiempo. Ok, fíjate otra cosa, Sonia, estamos a instancia, en la víspera de unas elecciones regionales, ¿no? Y bueno, hay un ambiente de algunos factores que no han participado en los procesos anteriores de participar,
al parecer la posición de los Estados Unidos y los factores dialogantes, es que Venezuela tiene que participar. Yo soy de los que creo que debe participar y demostrar qué es lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Porque, bueno, que si me pusieron un protector, que si, bueno, hay que poner lo que hablábamos un poquito al comienzo, el tema de la lotería, pero si yo no juego la lotería tampoco no me la puedo ganar. No voy a ganar, no le doy la oportunidad. Le doy la oportunidad a la lotería, al Loto Florida, por ejemplo. Entonces, viene el proceso de elecciones, parecer, ya el gobierno ha dado algunas señales con la elección de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Todavía faltan muchos ajustes, pero en las condiciones en las que se está ahorita, en este momento, hoy miércoles, podemos decir que las condiciones son favorables en relación con otros procesos electorales. Y además de eso, con una gran posibilidad de que la oposición convierta esto en una especie de vitrina referencial. Mira, aquí están los números, 80-20. Si se sale de manera unida, si se construye un discurso importante. ¿Cómo ves tú el tema de la participación en estas elecciones? ¿O se va? Porque hay un detalle, y por eso te hago esta inquietud, hay un detalle, que es que los factores, por lo menos, que están del lado de Guaidó, aún no han decidido si participan o no. Pero esto es en noviembre, esto es en noviembre. Y de aquí a allá hay poco tiempo. Entonces no podemos seguir jugando al ensayo y al error. ¿Cuál es tu opinión al respecto? El tema es que el tema de la participación electoral, yo entiendo que es un arma de doble filo. O sea, si tú a mí me preguntas en cualquier situación, en democracia hay que participar. Siempre hay que participar, porque si tú no participas, aunque que las elecciones están amañadas, que hay trampa, que hay lo que sea, no importa, pero uno tiene que participar. Y yo creo que eso es lo que hace falta en general. Estamos hablando primero en general para después ir al tema particular que tú mencionaste. El ciudadano tiene que participar, cada participación ciudadana es importante, cada ciudadano tiene un rol en la comunidad y eso es lo que hace falta en Venezuela, que los ciudadanos sean más partícipes. Participación ciudadana, los valores ciudadanos, que son los que mueven todo el aparato y le dan vida al país. Dicho esto, el tema con la participación electoral, yo sé que genera dudas. ¿Por qué? Primero, porque obviamente hay la idea de que el gobierno tiene las elecciones en sus manos, de que el Consejo Nacional, el organismo electoral, está amañado, no van a ser unas elecciones transparentes e igual yo voy a ir a votar y no van a respetar mi voto, ¿verdad? Lo van a ignorar. Y por otro lado, es darle legitimidad a un proceso que supuestamente está al origen de la discusión, ¿verdad? Y es que un gobierno ilegítimo está organizando, está organizando unas elecciones, pero estamos partiendo de la ilegitimidad de ese gobierno. Entonces, si yo participo, le estoy dando legitimidad, ¿verdad? Calla y otorgas un poco, ¿verdad? Sí. Entonces, es una trampa, en realidad es una trampa política, el participar o no. Pienso que tal vez la oposición está buscando alguna salida que diga, o sea, o una justificación que diga, no participamos por esto o participamos por esto. Es como medir un poco fuerzas, ¿verdad? Ese yo creo que sería, obviamente las elecciones son en noviembre, como tú lo dices, y no queda tiempo. Y yo creo que el tiempo en este caso es relativo, porque tú no vas a votar por los candidatos, me gusta este o me gusta otro. Aquí las elecciones van a convertirse en una especie de referéndum. ¿Me gusta el gobierno, a la gente del gobierno o no me gusta? ¿Me gusta la situación o no me gusta, verdad? Entonces, en ese sentido, está un poco más cómoda la oposición en el sentido de que no necesita hacerle propaganda a sus candidatos, creo yo.
porque aun cuando le haga propaganda, yo creo que aquí el lema es, ¿estoy contento con lo que está sucediendo en Venezuela o no? Entonces no es tanto una cuestión de candidatos de elecciones. Ahora, yo pienso, dependiendo, ¿verdad? Porque no sabemos todavía qué está pasando por la cabeza de la oposición. O tal vez lo sabemos tú y yo no lo queremos decir. Pero en todo caso, lo que pienso es que tiene que obedecer, eso no puede ser una decisión emocional, tiene que obedecer a una estrategia. Yo no acudo porque yo estoy buscando que esto pase, o yo quiero presionar para que el gobierno vea que yo estoy más fuerte en el diálogo cuando se inicia el diálogo, porque en el fondo, vamos a estar claros, lo que la oposición quiere es salir de Maduro y que haya elecciones para elegir nuevos gobernantes desde la presidencia para abajo, ¿verdad? Eso es lo que en realidad se está buscando. Entonces, ¿qué se le va a dar a Maduro para que él diga, ok, yo me hago de un lado, yo me hago un lado? Cuando yo tengo todo el poder. Entonces, realmente la situación no es fácil. La situación no es fácil, pero no es imposible. Bueno, Aquí lo que probablemente hace avance, es estrategia. pro- ¿Ah? pro- probablemente avance en estos procesos de diálogo y de negociación, probablemente ojalá sea así. Sonia, ha cambiado Estados Unidos con la administración Biden. Con respecto al Respecto a la continente situación o del te refieres país, a no, del internamente? país, sí, internamente. Sí. Sí, obviamente sí, o sea, la primera impresión es que ya no hay tanta controversia, realmente. O sea, el estilo del presidente Trump era un estilo muy particular, donde realmente tal vez es parte de su estrategia, pero había muchísima controversia. Ahorita la gente está como respirando un poco de más calma en general, ¿verdad? Pero no podemos olvidar que aquí también vienen las elecciones, ¿verdad? Primero las elecciones de medio término y ya los motores electorales se están calentando. Durante unas elecciones siempre se dividen las posiciones, ¿verdad? Y Estados Unidos también sufre de polarización. Sí, por supuesto. ¿Y cómo ves eso? Porque siempre el americano también ha votado para tratar de mantener un equilibrio de poderes, ¿no? Y eso creo que ha sido saludable, ¿no? Aunque a veces no sean los resultados deseados, pero creo que eso ha sido saludable para la democracia norteamericana. Podría ser, en principio, sabes que en política no hay nada escrito en piedra, ¿verdad? Y las cosas pueden cambiar. Pero sí hay una posibilidad de que el Partido Republicano recupere las cámaras, ¿verdad? Tanto la Cámara de Representantes como la de Senadores. Igual Biden sigue siendo Es presidente. decir, Lo que pasa es que, ¿ah? es decir, que en Estados Unidos la luna de miel no dura tanto. No, 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 aquí no creen en eso. Hay más pragmatismo. No, el tema es que sí hubo aquí un quiebre importante con lo que pasó con la toma del Capitolio el 6 de enero. Eso fue sí un quiebre y de verdad que puso a prueba las instituciones democráticas en el Y país. fue un muy mal Felizmente ejemplo, además. las cosas salieron. ¿Cómo? Fue un muy mal ejemplo, además. Sí, realmente sí. Entonces, eso es una herida que quedó ahí, ¿verdad? Latente. Pero también lo que pasa es que aquí hay mucha gente también que está jugando a los extremos. Y en realidad aquí la política norteamericana, si nos fijamos, el Partido Republicano se ha ido demasiado a la derecha. Inclusive vemos como el surgimiento del Tea Party, que son valores realmente extremos. Y por otro lado, también el Partido Demócrata se está yendo demasiado hacia la izquierda. Y lo ideal es que ambos partidos se acerquen a la mitad Finalmente, o al centro. finalmente, Sonia, pues ya se nos acabó el tiempo, tenemos un minutico más. El tema electoral, de la controversia electoral, está finiquitado en Estados Unidos. Me refiero a la controversia electoral Biden-Trump, o eso está allí todavía, esa... Mira, yo he oído al presidente Trump, al expresidente Trump,
que sabes que él ahora funge como líder del Partido Republicano y en algunos actos públicos continúa mencionando eso, pero aquí ha habido consenso de que no hubo fraude electoral. Porque si tú empiezas, y yo creo que ese es el mensaje, si tú empiezas a socavar las instituciones, tú puedes criticar una política, tú puedes criticar a un funcionario, a un presidente, pero no socavar las instituciones, porque las instituciones son la infraestructura democrática del país. Y si tú vas a ir en contra de las instituciones, el país está perdido. Y yo creo que esas acusaciones buscaban socavar un poco las instituciones democráticas. Oye, Sonia, te agradezco muchísimo el tiempo. Nos hicieron falta un par de horas más, por lo menos, para... Hoy sí, de verdad te agradezco muchísimo la invitación, Jairo. Y el agradecido soy yo, maravilloso tu punto de vista, tu profesionalismo, de verdad. Tú lo sabes que te admiro mucho, además te admiraba desde que estabas en la universidad por esa claridad y esa brillantez para el desenvolvimiento de tus funciones. Te deseo que te vaya muy bien, que te cuiden. Bueno, aquí todos los días yo digo, hay que cuidarse mucho de la pandemia, pero se me ha olvidado que ya va a haber inmunidad de rebaño. Aquí todavía... Ojalá, estamos en eso. Bueno, muchas gracias, Sonia. Tendremos oportunidad, si tienes tiempo, de otra entrevista. Vamos a ver si más adelante, en un mes más o menos, tienes alguna información sobre estos diálogos. Y creo que has sido muy prudente y muy atinada en tu criterio. Así que muchísimas gracias, Sonia. Nos vemos. No, muchas gracias a ti por invitarme, de verdad. Fue un placer estar en tu programa, Jairo. Excelente. Bien, amigos, yo los espero mañana en un nuevo programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, esta noche a las 9 y a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Hasta mañana.